Muy buenas tardes. Otra vez estamos en una sesión más de Diálogo Abierto que se lanza desde los estudios de Forest City cada miércoles a las 6 de la tarde. Estamos aquí en una mesa concurrida. Hoy estamos con... Ustedes no necesitan presentación. No, se te olvidó nuestros nombres. Es que como son más de dos, el tercero ya... No. Yo estaba pensando si se presentaban o los presentaba yo. Está Denar, nuestro ministro de alabanza de la iglesia. Bien. Está también Sami. O sea... Tengan paciencia con ellos, o sea, está Sami, que es nuestro ministro de jóvenes o pastor de jóvenes, está Ángelo, pastor asociado, y estoy yo, que soy pastor acá también de la iglesia, y Alex y Juan están en Switcher. Bueno, va a nombrar a todo el mundo que está ahora aquí en el... Jennifer está en su oficina. Bueno, estamos contentos de estar con ustedes hoy, esperamos que ustedes estén bien, y como siempre dijimos, o como estábamos diciendo hace poco, vamos a contestar las preguntas y hoy vamos a hacer una sesión para contestar preguntas específicamente. No vamos a seguir con el texto de Hechos, vamos a continuar eso en la sesión que viene, pero hoy vamos a hacer una pausa para contestar algunas preguntas que surgieron en el chat, y si usted tiene alguna pregunta, recuerde que estamos comenzando cada programa con la contestación de alguna pregunta. Pero antes de eso vamos a tener una palabra de oración. Denar, ¿quisieras orar? Seguro, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por la oportunidad que tenemos de estar acá, y siempre que abrimos tu palabra queremos hablar de ti. Pedimos la presencia de tu Espíritu en nuestra vida y las personas que estén mirando este programa. Y gracias por esta oportunidad que tenemos siempre de aprender y de ver cuán bueno eres tú. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la primera pregunta que está, como les decíamos, en el chat del programa pasado. No estamos yendo a programas anteriores, sino del programa pasado. Y si usted tiene para el próximo programa una nueva pregunta, hágala por favor. Y después quizás, si no, vamos a ir contestando una pregunta por sesión, pero si ahí se acumulan preguntas, vamos a hacer cada tanto una sesión de preguntas y respuestas para poder entonces avanzar y canalizar todas las inquietudes. Y las preguntas, para que la gente sepa ahí que nos están viendo, tienen que ver con los diálogos abiertos anteriores que hayamos hecho. Claro, con el tema. O sea, con lo que hablamos acá, no con otros temas, porque si no el programa terminaría siendo preguntas y respuestas y no sería el estudio de hechos como estamos haciendo. Muy bien. Muy bien. Yo no las tengo. Yo tampoco las tengo. Muy bien, la primera pregunta es, ¿en qué está basado eso de que si el pan sin querer se quiebra antes de que fuera repartido, fuera partido para repartir, ya no sirve y se suspende la Santa Cena porque el pan se trizó? Muy bien, contexto de esta pregunta tiene que ver con, nosotros habíamos hecho alguna mención del tema de la Santa Cena el programa pasado, entonces esta persona está preguntando si antes del ritual se partió el pan, ¿por qué no se puede hacer la Santa Cena? Si mal no entendí, es eso. Se trizó. Tal vez se movió y se... Bueno, lo primero que tenemos que entender, y ustedes pueden ayudarme cualquier cosa, es que la Santa Cena es un ritual. O sea, no es no es algo real, en el sentido es un símbolo que nos quiere mostrar algo real. ¿Y qué es lo real? Jesús quería que los cristianos recordemos que en su muerte nosotros teníamos perdón de pecados. O sea, eso era el ritual de la Santa Cena. Entonces, Jesús dice que oró cuando hizo este ritual, que era el ritual de la Pascua, incluso era en la cena de la Pascua. Él oró y partió el pan y lo repartió a los discípulos. Y dijo que el pan era símbolo de su cuerpo, que por ellos iba a ser partido. Entonces, cuando el pan no está partido, se piensa que ya no, el símbolo no es el símbolo de lo que está señalando la Santa Cena. Entonces, por eso ya no es un símbolo, deja de ser símbolo, válido, no deja de ser válido. Entonces, por eso, la otra acepción que tiene esta costumbre es que en la iglesia de la Edad Media, al sacerdote se le daba, la iglesia le investía de autoridad, de acuerdo a la interpretación de la iglesia de la Edad Media, le investía autoridad para transformar el pan por medio de la bendición en el cuerpo de Cristo. Entonces, el único que tenía autoridad para partir el pan era el sacerdote, porque al partirlo, el primero, con su oración, había transformado el pan en el cuerpo de Cristo, y entonces él lo partía.
Nosotros como protestantes no creemos en eso, o sea, en el sentido de que el pan se transforma en el cuerpo de Cristo. Creemos que es un símbolo. Por supuesto, alguien dice, leyendo la Biblia literalmente, que hay muchos cristianos que la leen literalmente, como dice Jesús, esto es mi cuerpo, entonces gente dice, ¿ves? Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Por lo tanto, si Jesús dijo que era su cuerpo, entonces tiene que ser su cuerpo, porque eso dice la letra de la Biblia. Bueno, los protestantes no interpretamos la Biblia así, y aunque hay un sector que sí la interpreta verbalmente, pero especialmente en este programa y especialmente el movimiento adventista no interpreta la Biblia verbalmente de una manera literal, o sea, diciendo que las palabras de la Biblia son inspiradas, sino que creemos que el profeta fue inspirado y las palabras son humanas y no llegan a describir las realidades divinas de una manera perfecta. Entonces esa sería la explicación. No sé si ustedes tienen algo para agregar. Sí, no, yo creo que no, o sea, no, en el rito de la Santa Cena, no creo que hay que seguir literalmente todo lo que Jesús hizo. Doy un ejemplo, y tal vez no tiene que ver con la pregunta, pero hay personas que piensan que siempre se tiene que dar el pan primero y después el vino. Porque así lo hizo Jesús. No, Jesús primero hizo el pan y después el vino. Realmente el orden, como si se parte antes, si se parte después, si ya está picado. Hay muchas personas que dejan que el pastor y los ancianos sean los que sí, porque son los únicos ordenados, pero eso correcto. Es un concepto que viene de la Edad Media, no es un concepto bíblico eso. Exacto. Así que me parece que el orden y cómo se hace no es lo importante, sino el significado que tiene. Y aparte la Santa Cena era algo más sencillo de lo que nosotros ahora lo hacemos. O sea, lo que Jesús hizo fue una comida, o sea, y después dice que cada vez que se reunían, partían el pan, pero es como decían, perdonen, no quiero, yo sé que alguien se puede sentir ofendido, pero no estoy rebajando los símbolos, pero es como decir, cada día que se juntan, comen arroz. O sea, el pan era el alimento cotidiano de la gente. Entonces Jesús quería que ellos tengan siempre presente lo que Él había hecho por ellos. Entonces tomó los elementos cotidianos para hacer un símbolo. Y por eso no es como ahora, que ahora tienen que ser los pastores ordenados. No, todo cristiano podía partir el pan, todo cristiano podía sentarse a la mesa con otra persona. Nosotros hemos jerarquizado a la iglesia lastimosamente, y al jerarquizar a la iglesia hemos puesto como una élite que se llamó el clero y los laicos. Eso de clero y laicos no existe tampoco en la Biblia, eso es una costumbre que la tenemos como si fuera algo normal y lo tenemos en nuestro vocabulario y no es bíblico. El clero era que era una casta superior dentro de la religión, y los laicos era el pueblo que no entendía demasiado bien las cosas y necesitaba entonces la guía del clero. Eso en el movimiento de Dios, en el movimiento bíblico, en el movimiento apostólico, eso no existía. Son creaciones humanas y especialmente creaciones de la iglesia institucional medieval. Y que le quita poder a la iglesia. Totalmente. Entonces, algo que puede ser poderoso, de que algo que todo el mundo puede participar y deben de participar y se convierte en este movimiento, se limita porque solamente una élite puede participar Correcto. De eso y llevarlo a cabo. Y eso se llevó a muchas cosas. Por ejemplo, el ritual del bautismo también. Cuando los apóstoles, surgió la iglesia apostólica, todos los miembros podían bautizar. Después, cuando se formó el clero, se hizo la iglesia jerárquica, solamente algunos pueden bautizar. Y hay gente que ve como un pecado si otra persona bautiza o algo por el estilo, y esas son todas inventos humanos que han hecho, como vos decís, yo estoy totalmente de acuerdo, Samuel, han hecho que la iglesia se diluya la misión de la iglesia. O sea, ya es la institución de la iglesia la que hace la misión y no es cada cristiano que está en misión. Como tú dices, Jesús siempre utilizó los elementos que tenía a la mano para poder enseñar. Y siempre poder enseñar quién era Él y quién era el Padre. En las parábolas, y hacía cosas para enseñar que eran totalmente inusuales en ese tiempo. Correcto. Y que nadie usaba, y eso es lo que llamaba la atención de la gente. Y cuando te dan un ejemplo así tan vívido de, por ejemplo, mira, este pan que ustedes comen todos los días y que es un pan normal pero ahora este pan representa mi cuerpo. Este jugo de uva o el vino que ustedes toman y hacen normalmente, cotidianamente, este es mi sangre. Y después yo creo que los discípulos, cada vez que comían pan en su vida cotidiana, se acordaban del cuerpo de Jesús. Cada vez que tomaban el vino, el jugo de uva,
Sí. se acordaban de Jesús. O sea, todo está centrado en Jesús y que a cada momento, en cada lugar, debemos acordarnos de Jesús. Claro, después ellos se juntaban seguramente y hacían este rito para acordarse de ese momento. Pero Jesús quería, mira, acuérdense cada vez que ustedes coman pan, o sea, y que partan un pan, acuérdense cómo se va a partir mi cuerpo y lo que yo he hecho por ustedes. Fíjate, Diana, eso me hace cuestionarme porque realmente no conozco lo que nosotros hoy por hoy hacemos como el rito de la Santa Cena. Y no sé si tú lo tocaste ahorita. ¿Tiene que ser así? O simplemente tal vez lo que Jesús quería establecer era, te quiero dar un símbolo para que yo esté presente cada vez, porque es algo muy común, me tengas presente. Claro, sí, pero yo creo que tiene que ser así por el hecho de que Jesús lo estableció y vos fíjate que cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena es un ritual que no viene creado por una iglesia. Es impresionante lo que significa eso, porque nos lleva directamente a una persona histórica que existió y que desde ahí ininterrumpidamente los cristianos siguieron ese ritual. Algunos mal, otros bien y eso, pero ininterrumpidamente seguimos eso. El pan es sin levadura también, que es símbolo de que no hay orgullo en Jesús y no hay orgullo en el cristiano, que si entenderíamos, porque la gente piensa que por comer el pan ya está perdonado, claro, que por tomar el vino está perdonado. Dicen, pastor, no hay Santa Cena, ¿hace cuánto que no hay Santa Cena? Como diciendo, y nuestros pecados entonces no están perdonados. No, eso es un símbolo de lo que nosotros tenemos que creer todos los días. Y claro, ahora ya no comemos todos los días pan, o yo como, de paso yo como pita, pero no comemos pan y tomamos jugo de uva todos los días, pero para ellos era un continuo recuerdo de que el perdón de los pecados era accesible y era constante, no era algo que había que esperar 3 meses, no, era simplemente el recuerdo, el símbolo de la constancia y la fidelidad de Jesús al perdonar nuestros pecados. Y yo creo que también ver lo que costó. Exacto. Porque ellos compartieron con Jesús, estuvieron con Jesús, caminaron con Jesús, pero ahora vieron lo que costó. O sea, que ese Jesús que estuvo ahí, su cuerpo fue partido, su sangre fue derramada, y ver esa analogía que hizo Jesús con el pan y el vino, teniendo a Jesús ahí y después ya no teniéndolo más. Y después cada vez que lo hacían se acordaron de ese momento, de todo lo que vivieron y cómo quedó el cuerpo de Jesús después, literalmente, en la cruz. Por eso también hay mucha gente, perdón, hay mucha gente que critica a las iglesias que practican la Santa Cena todos los domingos o todas las semanas, como si fuera también malo. Cuando Jesús mismo dijo, es más, háganlo cuantas veces quieran. Los apóstoles lo hacían todas las semanas. Todos los días. No todos los días, incluso exacto, cuando se reunían lo hacían. Correcto. Pero era porque era la comida, o sea, era la comida, exacto, o sea, no... Sí. Claro. Sí, ¿no? Y que nos... Yo pienso que lo importante de este rito es lo que estamos hablando, es la comunidad y para quién lo estamos haciendo. Se vuelve de una manera negativa es cuando lo convertimos como cuando Jesús enseñó de la oración, que es una vana repetición, o lo estamos haciendo simplemente por el rito, o por salvarme, o por cualquier otro método, y lo tendremos a utilizar así mismo. Espérate, tú eres digno para tomarlo, tú eres indigno para tomarlo, y no estamos llevando la esencia de lo que Jesús quería que hiciéramos, que era que pensáramos en Él, lo que Él hizo, y que compartiéramos, que lo compartiéramos. Exacto. Y ahí es cuando no tiene nada malo el rito va a hacerlo. Lo que se vuelve malo es cuando es la intención que hay detrás de todo, no está el corazón detrás de todo lo que estamos haciendo. No, le damos un poder al rito que no tiene. Y no a la persona que a lo que lleva. A lo que lleva. O sea, el rito en sí no tiene. Y lo mismo pasaba con los judíos, que le daban un poder al sacrificio del cordero cuando es un símbolo de lo que iba a pasar. Simplemente era un símbolo, no era lo que perdonaba los pecados, era un símbolo. Muy bien, vamos a la próxima pregunta. La próxima pregunta dice... Dios los bendiga grandemente, pastores. Muchas gracias por el estudio. Me quedó la inquietud de la Santa Cena sobre los panes y el vino que queda. ¿Por qué no se puede tomar? Ah, esa también. ¿Es bíblico o no? Del vino que ya está bendecido y el pan que ya se bendijo y después... No hay nada bíblico con respecto a eso. Que supuestamente no se puede tomar, que hay que botarlo en tierra, que hay que enterrarlo. Eso creo que lo dijimos en el pasado. En el pasado, sí. Que justamente de ahí vinieron las preguntas. Pero no hay nada bíblico que diga que no se puede tomar. Eso es una determinación que se llegó. Lo que pasa que dicen esto es sagrado. Pero si nosotros estamos en Cristo, o sea, no tiene nada de malo comer algo sagrado, ¿no? Es como decir, sagrado
no se puede tocar, no se puede, no veo ese concepto en el concepto de Jesús. O sea, lo sagrado, nosotros somos los santos, y eso no es que nos da oportunidad para todo, pero antes que enterrar ese pan sería mucho mejor, a mi criterio, claro, esto ahora no es bíblico tampoco lo que estoy diciendo, pero sería mucho mejor darle ese pan a alguien que tiene hambre. Bueno, pero en cierto sentido hay un ejemplo bíblico. De David. No. También de David. Estaba pensando, ese es un buen ejemplo, pero no en el contexto de la Santa Cena, pero sí en el principio de qué hacer con lo que sobra. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, lo que sobró Se guardó. y se lo llevaron a la próxima ciudad para compartirlo allá, dice la Biblia. En Marcos creo que, o en Sí, una de las Y dos, lo una que de las sobra, dos. que se lo repartían a los pobres. Sí, se la llevaron, ¿sí? llevaron en el bote. Eso se me pasó por alto. ¿eh? Sí. So, para no desperdiciarlo, justamente era el... No, te lo voy a buscar. 12 cestas creo que A juntaron. lo que y con siguen eso hablando, todo- lo voy a buscar. Sí, eso, o sea, yo sé que se juntaron las 12 cestas. Pero Sí. que dice eso- Ahora que dicen que es para repartirlo, nunca lo había... Está bueno. Bueno, búscala porque Bueno, tengo la duda. sí, voy a Y leer si la no, otra y si pregunta. no sale eso, Ángelo, Lo vio en Chosen. ¿Será que la vi? Muy bien. como decía un amigo, está en Jericó 315. Cuando nos lo encontraba, no, me parece que está en Jericó Sí, 315. sí. Ok, próxima pregunta dice, bendiciones, mi pregunta es la siguiente, Hechos capítulo 15, 32. ¿A qué se refiere la escritura en que Judas y Silas eran profetas? Muy bien, la palabra profetas en el Nuevo Testamento, y también, o sea, pero especialmente en el Nuevo Testamento, no necesariamente tiene que ver con alguien que profetiza el futuro, o sea, que está hablando acerca del futuro, sino que un profeta es aquel que transmite la palabra de Dios. Eso también en el Antiguo Testamento. De acuerdo al mensaje del Nuevo Testamento, todos los que predicaban eran profetas, porque todos los que predicaban estaban transmitiendo la palabra de Dios. De acuerdo al mensaje del Antiguo Testamento, posiblemente nosotros también nos llamarían profetas. Y alguien puede decir, ¿pero qué es? ¿Lo que vos predicás el sábado lo recibís en un sueño? No necesariamente. Profetismo no tiene que ver que lo que yo hablo de parte de Dios lo recibo en un sueño. Cuando yo predico la palabra de Dios, que es Jesús, levanto a Jesús, a través de la Biblia, yo estoy siendo profeta, estoy transmitiendo la palabra de Dios. Bueno, define qué es un profeta entonces. ¿Cómo? Define... Alguien que está profeta. lleno del Espíritu Santo y que predica. Eso sería en el Nuevo Testamento. Yo también lo veo como que es un profeta, alguien que está en una conexión con Dios. Correcto. O sea, Todo creyente. muy exacto. Tendría que Debe ser. todo O sea, por ejemplo, en el Nuevo Testamento y en Hechos que estamos estudiando aparece mucho que Esteban era lleno del Espíritu Santo, Bernabé era lleno del Espíritu Santo, y Pedro dice lleno del Espíritu Santo le dijo. Hay dos condiciones o estados del cristiano. Está la persona que no está llena del Espíritu, que es alguien que está con Cristo, pero que ha dejado entrar ruido a su vida. Y está la persona plena del Espíritu, llena del Espíritu, que es una persona que vive a la altura de la experiencia que se requiere para el momento que está viviendo y que está en misión y que vive para Dios. Esa persona llena del Espíritu sería un profeta. Muy bien. Que es el ideal, ojo, es el ideal de todo creyente. El Nuevo Testamento diría... Pablo dice, no se emborrachen con vino, sino que busquen ser llenos del Espíritu. O sea, cada creyente, nosotros tendríamos que estar continuamente buscar el ser llenos del Espíritu. ¿Cómo? A través de la confesión. O sea, cuando yo no estoy lleno es porque hay cierto pecado que está invadiendo mi mente. No es que estoy en pecado, sino que quizás la rutina, descuidos o algo por el estilo, dejé que eso entre en mi mente. Quizás le contesté a alguien mal y entonces en vez de confesar ese pecado, lo justifiqué. Cuando eso pasa, entonces me voy vaciando del Espíritu. Esto Pablo dice en 1 Corintios 14:31, porque todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Porque todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan. No, se repitió aquí. No, me está dando otra cosa. Es el versículo que él dice que yo prefiero que todos profeticen. Que todos ¿Que todos profeticen? Sí. Que Lo todos viste, profetizan. creo que lo viste No, en no, no, Chosen. Esa es la secuela de... Un poco de confusión. Un poco de confusión. Pero ahí dice, ahí está No, diciendo. yo sé, lo decía allí, pero es que se repetía, pero lo voy a buscar. Próxima pregunta. Sí, la próxima.
Jesús, manifestación de Dios entre nosotros, fue un hombre extraordinario, nos mostró muchas cosas, sus enseñanzas fueron claras y explícitas. Pero, ¿Jesús era una persona religiosa o una persona espiritual? Esa es la primera pregunta. Y él mismo dice, ¿Jesús vivió una vida dentro de las puertas o vivió una vida santa y de entrega, ajena a la interpretación que la religión hacía de Dios? Muy bien, ahora antes de dar una respuesta a esto, primero hay que definir qué es una persona religiosa y espiritual. Yo creo que esas palabras en este momento han tomado una connotación que antes no tenían. Y por ejemplo, de acuerdo a lo que entendemos en este momento contemporáneamente, una persona religiosa es definida como una persona que está en la religión pero que no tiene a Cristo, que no está llena del Espíritu. Pudieras incluso decirse institucionalizada. Correcto, una persona institucionalizada que sigue una tradición religiosa pero que no está llena del Espíritu. Y una persona espiritual es aquella persona que es sincera, que no está entregada a una tradición religiosa, sino que está entregada a Dios, que está entregada a Cristo. Esa es una persona espiritual. Entonces, de acuerdo a la definición actual, Jesús, ¿qué era? Espiritual, no era religioso. Y generalmente la religión lo que hace es tergiversar. La religión institucional lo que hace es tergiversar el mensaje de Dios, es tergiversar la verdad. Eso es lo que hace la religión institucional. Y aquí Santiago habla acerca de la religión pura. Dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera, a los ojos de Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en su aflicción y no dejar que el mundo te corrompa. Justamente la Iglesia Apostólica fue tan poderosa porque la mayoría de sus miembros no eran religiosos, eran espirituales. Y eso hacía la fuerza de la Iglesia, ¿no? Es más, en la iglesia verdadera no hay gente religiosa, son todos espirituales. O sea, porque la iglesia de Dios está compuesta por la gente que es espiritual, que tiene el Espíritu. No importa en qué lugar esté, no importa con quién se congrega, no importa a qué denominación dice pertenecer. Si es llena del Espíritu, esa persona es de la iglesia. Muy bien, una pregunta más con respecto a lo de la Santa Cena. Dice, respecto de la Santa Cena, me dijeron que podían tomar todos aquellos que pueden entender lo que significa. Y yo siempre pensé que los niños deben participar. De ellos es el reino de los cielos, ¿no? Bueno, siempre decimos que la iglesia local es soberana en el sentido de tomar sus decisiones con respecto a lo que hace. Y acá va a depender de cómo la mayoría de la gente de una iglesia local lo vea. Personalmente, creo que no sé cómo piensan ustedes, pero coincido con esta oyente, creo que es una mujer, sí, ¿verdad? Sí. Coincido que también no creo que es bueno privarles a los chicos de participar de algo que nosotros como adultos estamos participando por una cuestión de que no entiendan. Porque entonces no tendríamos que llevarlo a la iglesia, tendríamos que esperar que vayan a la iglesia recién cuando tienen 7 años, 8 años, porque no van a entender todo el ritual de la iglesia. Sin embargo, nosotros los llevamos a la escuela sabática. Nosotros incluso desde bebés les hacemos un culto. Sí, no sé si ustedes oramos con ellos y ellos no entienden nada, pero los vamos formando en la disciplina espiritual. Entonces, no le veo ningún problema. Nosotros a veces creamos demasiados requisitos en la iglesia porque las iglesias lastimosamente tendemos a querer controlar a la gente. Estaba pensando y eso es algo muy del ser humano, no es algo de Dios. Y entonces nosotros también podemos ver que la Santa Cena era una prolongación, si podríamos decir, del ritual de la Pascua. Y en la Pascua nosotros vemos que la Pascua la comía toda la familia, incluso con los vecinos, con la gente. O sea, y por más que entendieran, que no entendieran, todos participaban del ritual de la Pascua. Entonces, no veo el criterio ese de que porque no entienden que no participen, para mí no es bíblico, ¿no? No, y sí, la experiencia que uno le puede enseñar a los niños aprenden por experiencia. Y en mi caso, con las nenas que tengo, la que tiene 2 añitos ahora mismo, si fuera por eso, pues ni oraría con ella, pero yo he estado orando, y ahora ella parece que, no es que entiende, pero tú la ves que ella sabe que estoy orando, y cambia su manera, el demeanor que está, y cuando termina siempre dice amén. Y ya uno le va, ella sabe la canción que uno canta o lo que sea, y ella sabe ya que estamos en algo espiritual. La mayor mía,
cuando antes de que hablara, yo ponía alabanza en el carro y yo cuando miraba, ella estaba atrás, antes de hablar, ya estaba ella como levantando las manos, haciendo lo que ella me veía a mí haciendo en la iglesia y lo que los demás. Y ahora a Sania le encanta adorar, es una adoradora. Y yo pienso que la experiencia es importante, llevar los muchachos, aunque no entiendan lo que están haciendo, que sean partícipes, creo que es de bendición. Una de las cosas que yo hice, que me maravillé, esto de un amigo que me lo enseñó, me dijo, mira, probá esto. Cuando mis hijos estaban entre 1 año y 4 años en el culto, los hacíamos repetir porciones de la Biblia de memoria. Pero era impresionante con la capacidad de memorizar que tenían. En una semana se repetían todo un capítulo de memoria, a pesar de que no entendían lo que decía. Impresionante era. Nos quedamos maravillados y eso lo hicimos no fue por tanto tiempo, lastimosamente. Pero era algo impresionante y creo que más allá de que quizás en ese momento no entendieran, eso puede haber sido una semilla que quedó. Y es más, nosotros vemos, por ejemplo, que cuando Dios le dice a Josué, cuando cruzaron el Jordán, dice, haz un altar con 12 piedras, cada piedra representa una tribu. Dice, para que este monumento, cuando pasen tus hijos, vayas con tus hijos, los traigas acá y ellos no entiendan ni vivieron, tú le cuentes la historia. Entonces, si nosotros llevamos a un hijo nuestro una Santa Cena, que no entiende nada, pero ellos después cuando llegamos a la casa empiezan a decir, ¿qué significaba esto que hicimos? A nosotros nos da la oportunidad de discipularlos y de contarles lo que significaba y por qué lo hacemos. Eso es lo que estaba pensando mientras tú decías, el discipulado. Porque si nuestra mentalidad de papá se convierte en una de discipular, entonces todo cambia. Exacto. Porque tú comienzas exactamente igual. Las nenas se aprenden versículos que no saben ni qué están diciendo. Y en español, y que a ellos les gusta más el inglés. Pero una vez van creciendo, te pueden hacer preguntas, ¿qué es esto? Y ahí tú vas aprovechando y vas enseñándoles qué es lo que han estado repitiendo, pero es un proceso de discipulado. Y cuando uno vive una vida de un proceso de discipulado, uno no tiene que esperar, bueno, pues cuando tengas la capacidad de entender, entonces no, tú haces la gente que participe donde están. Y esa mentalidad de discipulado tenemos que llevarla con los niños también. Yo me acuerdo, el primer versículo que aprendí se llamó El justo aborrece la palabra de mentira, que está en Proverbios, no me acuerdo ahora, pero sí me acordé el contenido del versículo, lo aprendí, no entendía lo que quería decir. Pero eso ya cuando tenía 6 años, 7 años, el justo ya lo entendía. Sé qué significa, que el justo no miente. Y eso para mí, cuando quería copiarme en los exámenes o algo por el estilo, yo le digo a mis hijos, claro, y eso no me hace mejor que nadie, pero yo nunca copié en un examen, nunca. Nunca en mi historia de la academia, ni de la universidad, ni de nada. Y para mí era natural. Y fue por un versículo que me enseñaron, que no entendía y que me enseñaron. Y entonces no nos damos cuenta lo que puede hacer el discipulado de un niño, en un niño, ¿no? Y yo, ojo, repito esto, pero me hubiera gustado tener mucho más claro, porque a veces nuestro discipulado es rituales, es repetir versículos, pero yo el significado que tengo ahora de lo que sé que significan los versículos no lo tenía cuando mis hijos estaban creciendo. Y me hubiera gustado tener el pensamiento que tengo ahora cuando mis hijos estaban creciendo, ¿no? Sí, ahora con respecto a la pregunta, que muchas veces no se le deja participar a los niños porque no entienden, ¿no? ¿Y cuánto de nosotros entendemos realmente lo que es verdad, es verdad. O sea, por eso estamos tratando este mismo tema ahora, porque, buenísimo. Porque no, Sí, entonces, sí. eso es por eso que Jesús, y concuerdo con lo que dice ella, o sea, Jesús dijo, tienes que ser como niño. Porque el niño primero no cuestiona nada, no examina nada, el niño va y lo acepta y ya, y lo hace, pero le queda marcado por el resto de la vida, porque las cosas que nosotros nos pasaron de niño, yo me acuerdo de un montón de cosas, pero después ya de adulto, ¿te acuerdas de esta vez? No me acuerdo, no tengo idea. Pero sí me acuerdo de esa vez de que niño me quedó impactado, y eso es lo que quería Jesús, y por eso para mí también coincido, o sea, aunque un niño no entienda, entre comillas, pero sí va a saber que de alguna forma eso significa algo importante para él y Jesús. Y listo. Y eso es todo lo que el niño necesita saber. Después ya ir a entender. Para mí también, o sea, nunca debemos dejar, mientras más involucrados puedan estar los niños en cosas que representan a Jesús, mejor. Nunca sabemos, por ejemplo, no sé, creo que es Elena en El Deseado, no lo vi en Chosen. En El Deseado, cuando dice que una vez Jesús de niño o de adolescente vio el sacrificio, Sí, y dijo,
O sea, ahí como que le hizo el clic. Ahí se dio cuenta que cuál era su misión. Correcto. Entonces, eso mismo no sabemos en qué Santa Cena el Espíritu le va a hacer clic al niño, le va a decir, este es mi pan, este es mi cuerpo, ¿viste? So, esas oportunidades no las debemos... Y tampoco creemos entonces ahora, porque pensamos que los niños hay que obligarlos, tampoco. Correcto. O sea, es natural Exacto. eso, ¿no? Exacto, si sale de ellos. Muy bien, ¿algo más sobre eso? No, creo que Ok. estamos con eso. Muy bien, la próxima pregunta dice, tengo una pregunta, Pastor Joel Barrios. ¿Cuándo dejará la iglesia adventista y se declarará universalista? Sea honesto, espero la respuesta. Muy bien, gracias por esa pregunta que creo que termina siendo bastante personal con respecto a mi persona. Y infiero, hay 3 cosas que creo que hay que aclarar acá. La primera es que esta persona está dando por sentado de que yo estoy siendo deshonesto. Y no sé por qué, pero quizás porque piensas que estoy escondiendo algo. Y sí quiero decirte que no digo todo lo que pienso, porque Jesús tampoco decía todo lo que pensaba. Porque primero yo creo que hay que decir lo más importante. Y con esto no quiere decir que estoy escondiendo algo, sino lo que quiere decir es que Jesús tenía que esconder muchas cosas que pensaba porque había gente que no tenía el Espíritu Santo y esa gente que no tenía el Espíritu Santo esperaba escuchar palabras de Jesús para atacar. Y entonces, por esa gente uno no tiene que decir todo, pero no es deshonestidad eso. Porque hay gente que todavía no entendió el Evangelio, no entendió a Jesús y entonces cuando escucha algo, cuando quiere guerra, la persona que no tiene a Jesús en el corazón quiere guerra, o sea, siempre está buscando pelear. Entonces, cuando no se tiene a Jesús en el corazón, generalmente hay que cuidar las palabras porque la persona va a agarrarse de cualquier palabra y hacernos decir lo que nunca dijimos, para poder lograr una acusación, ¿no? Claro. Entonces, por eso... después cada uno tendrá que evaluar, o sea, cada uno en el día del juicio final tendrá que ver si ha sido deshonesto o no, pero sí quiero decirles que no soy deshonesto, o sea, y quiero decirles que soy pecador y que sí muchas veces he sido deshonesto por equivocación, pero no es lo que quiero, no es lo que quiero, y creo que no he sido deshonesto en este programa. Lo segundo es, ahí hay 2 palabras que estás definiendo, que es adventismo y universalismo. Y no estoy seguro si realmente entiendes bien lo que significa cada palabra. Lo que sí te puedo decir bien, quizás entiendes bien lo que es universalismo, pero quizás no entiendes bien lo que es adventismo. Y entonces me parece que tú eres una persona que quizás eres adventista. Y eso ahora sí te voy a hablar directamente porque evidentemente estás en una iglesia equivocada porque no te diste cuenta de lo que es adventismo, aparentemente por tus palabras. Porque justamente adventismo nunca a una persona, primero que no soy universalista, pero nunca a una persona, de acuerdo a los principios del adventismo, se la podría echar del adventismo por ser universalista. ¿Por qué? Porque el universalismo es simplemente una interpretación de la Biblia. Y justamente el adventismo no prohíbe a nadie estudiar la Biblia por sí mismo y llegar a una conclusión de la Biblia. O sea, uno no deja de ser adventista por creer algo que otra persona cree diferente. Y eso voy a tratar de explicar. Ahora, la pregunta es que le hago a todas las personas y hago acá también. ¿Por qué somos adventistas? ¿Qué es lo que define ser adventista? Entonces... Ahora, voy a hacer una pregunta que quizás les va a ser más fácil. ¿Qué es lo que define hoy ser adventista? Generalmente la 28 doctrina. Correcto. Cuando vos le preguntas a alguien, entonces yo le llamo a esos adventistas que se definen por las creencias, les llamo adventistas de la Edad Media. Porque justamente los adventistas que se definen por las doctrinas son adventistas de la Edad Media, o sea, del tipo de religión que se vivía en la Edad Media. ¿Qué pasó en la Edad Media? En la Edad Media, yo, si quieren vean, no me acuerdo en qué sermón prediqué sobre esto, pero cuando sube Constantino, cuando se institucionaliza la iglesia, Constantino lo primero que hace es convocar un concilio que se llamó el Concilio de Nicea en el año 323 después de Cristo, para determinar qué es doctrina correcta y echar a todos los que no creían en esa doctrina. Eso se llama hacer un credo. Entonces, eso es el cristianismo de la Edad Media, que yo le llamo el cristianismo sin Cristo.
Y por eso cuando alguien está diciendo yo soy adventista por lo que creo, está siguiendo un adventismo que nació en el concilio de Nicea con Constantino, o sea, con la institucionalización de la iglesia, nació justo con la iglesia que nosotros decimos que desde ahí se formó la bestia. No sé si me explico. Entonces, cuando una persona dice, vos no podés ser adventista porque sos universalista, esa persona está viviendo un cristianismo de la Edad Media. ¿Y por qué? Alguien puede decir, ¿pero por qué dices eso? Yo digo eso por el hecho de que cuando nace el movimiento adventista, justamente lo que hizo nacer al movimiento adventista y lo transformó en un movimiento de vanguardia fue decir que nunca iba a haber un credo ni nada que se le pareciera, porque el adventismo no iba a ser definido por creencia, el adventismo se define por propósito. Nosotros vemos, por ejemplo, en la Biblia que pueblo de Dios se define por un propósito. Les da una pregunta. ¿Cuántas creencias correctas tenía Abraham cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos? Ninguna. ¿Cuántas creencias correctas? No, Ninguna. Y sin embargo, ¿era pueblo de Dios o no? ¿Dios lo llamó o no? ¿Por qué? ¿Qué le dio Dios? Una misión. Un propósito, una misión. Y cuando Abraham aceptó la misión, entonces Dios lo hizo su pueblo, hizo un pacto con él, o sea, ya lo hizo antes el pacto, pero hace un pacto con él y después lo va guiando en lo que tiene que aprender Abraham. Les hago otra pregunta. ¿Cuántas creencias correctas tenía Israel cuando salió de Egipto? Muy poca, me imagino. No sé. Prácticamente lo único que quizás tenían era que había un Dios Exacto. que estaba por sobre los dioses que estaban adorando en Egipto. Sin embargo, dudamos de eso porque en poco tiempo Dios los tiene que llevar al Sinaí para estar un año en el Sinaí para instruirlos a ellos en algo que no tenían ni noción de lo que era. Sí, seguramente solamente sabían que había un Dios que era el Dios de Abraham, Isaac y Claro. Jacob. Y ya. Entonces, ¿quiere decir que no eran pueblo de Dios antes de llegar al Sinaí? No, cuando lo sacó en la Pascua, y por eso celebramos la Pascua, porque decimos ahí Dios saca a su pueblo, que estaba totalmente confundido, que no tenían doctrinas correctas ni nada, y todavía seguían siendo pueblo de Dios. Entonces, los adventistas de movimiento, cuando se fundó la iglesia adventista, digamos, oficialmente, eran conscientes que ese movimiento, que ellos consideraban que era dirigido por Dios, había salido de un error doctrinal. Por lo tanto, no podían hacer de las doctrinas lo que los definían, porque si no ellos no tendrían que ser pueblo de Dios, porque justamente habían salido de un error doctrinal. ¿Cuál era el error doctrinal que tenían? Que Jesús había venido. Que Jesús iba a venir, le pusieron una fecha totalmente contradiciendo la Biblia, le pusieron una fecha a la venida de Cristo que era un error doctrinal, y no por eso Dios dejó de guiarlos. Entonces, las doctrinas no pueden definirnos, y eso lo determinó los primeros adventistas. Y fíjense lo que dijo Elena de White en Testimonios sobre la Iglesia, volumen 6, página 420, y esto lo digo también para ciertos adventistas, que yo creo también que los adventistas de la Edad Media les gusta salirse de la Biblia y a veces necesitan, yo creo que Elena de White fue profeta, pero a veces si usamos la Biblia sola, el adventista de la Edad Media no cree hasta que no lo demostramos con Elena de White. No le trae paz. No le trae paz porque tiene que ser Elena de White la que lo diga. Y esos adventistas de la Edad Media quiere decir entonces que no se basan en la Biblia. Se basan, alguien puede decir, pero entonces Elena de White no fue inspirada por Dios. Sí, pero no es la única profeta y Elena de White tiene que ser juzgada a la luz de la Biblia y no la Biblia a la luz de Elena de White. Entonces, por eso puede ser que ahora le esté hablando a alguien que se está dando cuenta que es adventista de la Edad Media. O sea, y no es el adventista del movimiento que nació, el adventismo original, que realmente estaba basado en principios que eran mucho más seguros que los principios que ahora vive el adventismo de la Edad Media. Lastimosamente, y ahora voy a ser sincero, que la mayoría de los adventistas vivimos. O sea, porque yo puedo decir, me he despegado del adventismo de la Edad Media para descubrir lo que es adventismo verdadero y hoy soy más adventista que nunca, adventista del séptimo día, por el hecho de que descubrí las raíces del adventismo y que las tengo acá para compartir con ustedes. Voy a compartir las raíces del adventismo para que vean qué es adventismo. El adventismo es un movimiento, no es una institución, no es una declaración de doctrinas. No me define el adventismo una declaración de doctrinas ni las doctrinas que creo, sino que tiene que ver con una actitud hacia la Biblia. El adventismo se diferencia de otras corrientes religiosas por la actitud que tenemos hacia la Biblia. Y voy a leerles una cita
que está en Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 420, es en inglés esto, lo voy a leer en español. Dice, nosotros no estamos en libertad de enseñar lo que estará en armonía con el patrón del mundo. O sea, en la Iglesia no podemos enseñar lo que enseña el mundo. Y dice, vuelvo a repetir, voy a seguir ahora, nosotros no estamos en libertad de enseñar lo que estará en armonía con el patrón del mundo o de la Iglesia simplemente porque esa es la costumbre. O sea, que la Iglesia, el movimiento adventista, no enseña lo que la Iglesia enseña. Un adventista lo único que enseña es que tenemos que ser fieles a la palabra de Dios, que es su palabra en la Biblia. Y claro, cuando estudiamos la Biblia llegamos a diferentes interpretaciones y esas diferencias de interpretaciones enriquecen el adventismo porque nos podemos sentar y dialogar y no decir eres un hereje porque piensas así, sino decir por qué piensas así. Y eso hizo del adventismo primigenio, o sea, hizo realmente un movimiento de vanguardia. Es por eso que el adventismo cuando nace guarda el domingo y después cuando viene alguien que dice que hay que guardar el sábado no le dicen hereje. Si no dicen, ¿por qué dices que hay que guardar el sábado? Si la Biblia dice que hay que guardar el domingo, porque a veces nosotros le hacemos decir a la Biblia un montón de cosas que ni nos dijeron que la Biblia dice, pero en la Biblia no lo dice. Y cuando ellos descubrieron que, hicieron un estudio y que descubrieron que la Biblia habla del sábado, cambiaron. Y no por eso antes no eran adventistas. ¿Y no fue eso lo mismo que hicieron justo después del chasco? No se sentaron a ver qué Correcto. pasó aquí y entre el diálogo y... Pasaron 5 años. Y más, claro. Después del chasco hasta tuvieron otro error doctrinal, porque pensaron que ya el tiempo de gracia se había cerrado. Y entonces estuvieron por 5 años estudiando la Biblia y después se dieron cuenta que el tiempo de gracia no se había... y cambiaron de vuelta. El adventismo es un movimiento en cambio continuo. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores y somos falibles y nuestras interpretaciones todas pueden estar equivocadas y no por eso dejamos de ser adventistas, porque Dios nos llamó con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Preparar camino para la venida de Cristo. Y si tenemos ese propósito, no importa en qué denominación estemos, somos adventistas. Wow. O sea, y por eso unió, el adventismo primigenio unió a todas las denominaciones que querían preparar camino y no importaba lo que creían, queremos realmente ser sinceros, o sea, porque la cuestión, queremos realmente adherirnos a la Biblia no de acuerdo a lo que nos enseñaron, sino de acuerdo a lo que descubramos. Y se descubrían que el universalismo, estoy dando un ejemplo descubrían que el universalismo era de Dios, lo aceptaban. No era porque un teólogo dijo o algo por el estilo. Es en la Biblia. Entonces, ¿qué pasó? Con el tiempo, el adventismo también se transformó, vuelvo a repetir, dejó de ser un adventismo de vanguardia, un adventismo escatológico, y se transformó en un adventismo de la Edad Media, como yo le llamo. O sea, se estableció un credo, se estableció y empezaron a definirse por lo que crean. Entonces, ¿qué pasó? Cuando empezaron a definirse por lo que creían, todos empezaron a tener miedo a estudiar la Biblia. Porque si llegaban a una conclusión diferente, ya no son. Como está diciendo esta persona, que la queremos mucho, que ojalá que tome bien lo que le estamos diciendo, dice, ¿cuándo voy a dejar de ser adventista yo? Es que hoy soy más adventista que nunca. Hoy soy más adventista que nunca porque estudio la Biblia más que nunca, y es verdad, mis creencias hoy no son las mismas que tenía hace 12 años y espero que en 5 años no sean las mismas que las que tengo hoy. Porque si hay un principio del adventismo que nos enseña, que caracteriza al adventismo, es que la verdad es progresiva y que nosotros somos limitados y que continuamente tendríamos que estar revisando nuestras posiciones para cambiarlas si es necesario, si Dios nos dice que tenemos que cambiarlas. Muy bien. Ajá. Antes que termine o que siga, creo que sería importante, porque esto se ha repetido varias veces, es la pregunta definiéndote a ti como un universalista. Uh-huh. Si pudiéramos así, yo sé que es algo muy largo, pero casi siempre se repite y eso cuando tú dices y da la impresión de que nadie se va a perder y que todo el mundo va a ser salvo. Sí. Y ahí te dicen, universalista. ¿Podría definir un poquito en qué cree lo universalista? Y entonces, ¿por qué dices tú que tal vez lo tienes ahí, pero para que, porque ya se nos acaba el tiempo? No, buenísimo. Y quizás hoy sigamos un poquito más, no importa. O sea, total, no estamos... pero es buena la pregunta. Ahora, por lo que vos decís, también, Jesús no es un Dios de violencia. O sea, Jesús mostró que la violencia no puede estar en medio de su pueblo. Pero nosotros, el cristianismo institucional se las arregló para generar violencia dentro del cristianismo sin que parezca violencia. ¿Cómo? Creando un credo.
justamente el credo es un instrumento de violencia y de control. Y de persecución. Es de persecución. O sea, porque yo cuando declaro un credo es para diferenciarme de los demás y poder considerar herejes al que no cree como yo y perseguirlo. Y por eso toda persona que se define en su vida cristiana por creencias termina siendo un violento. Alguien puede decir que exagerado. Es que es así. Véanlo históricamente, y justamente por eso los adventistas, cuando nació el movimiento adventista, no quisieron poner un credo porque ellos interpretaban que era un instrumento de violencia, un instrumento de control. Y ahora se ha hecho dentro del adventismo, yo le llamo el adventismo de la Edad Media, los adventistas de la Edad Media les parece que nos definimos por las 28 doctrinas, que al final esa declaración termina siendo un credo, aunque dicen que puede ser renovado y eso, pero ¿quién lo puede renovar? La iglesia, la élite de la iglesia, pero no lo puede desafiar nadie porque el día que lo desafía a alguien, lastimos, o sea, eso no está en el manual de iglesia ni en ningún lado, pero en la costumbre, el que desafía eso es echado de la iglesia. Eso era lo que hacían los fariseos, eso es antibíblico, pero a nosotros nos parece que es lo más bíblico y lo más santo porque estamos engañados por la tradición. Alguien puede decir, pero usted, pastor, ¿está en contra del adventismo? No, al contrario, les estoy diciendo que soy más adventista que nunca. Estoy en contra de ese adventismo falso que se generó hace varios años. Yo les puedo dar las fechas porque hice un estudio de esto. Más o menos desde los años 1945 se empieza a institucionalizar la iglesia. Y justamente uno de los... Esto hay que hacer historia denominacional acá, pero uno de los que estaba más en contra del doctrinalismo o de los credos fue, sin darse cuenta, el que provocó que se forme un credo. Es interesante cómo es la historia. El que tenía lo más claro, y por eso nadie puede estar seguro, pero la persona que tenía más claro que no había que hacer un credo, que no había que hacer nada que se le parezca, ni declaraciones de doctrina, porque él decía, el día que hagamos eso nos vamos a embrutecer como movimiento y eso nos va a poner o sea, va a poner un ceño fruncido cuando estudiemos la Biblia, porque todo el mundo va a quedar con miedo. Bueno, esa persona, lastimosamente, en un momento, por quedar bien con el mundo cristiano en general, provocó un libro de creencias adventistas, que él no dijo que era un credo ni nada por el estilo, pero al final ese libro lo terminaron transformando en las 28 doctrinas, y terminó sin querer, terminó haciendo algo que él contradecía, que él decía que nunca había que hacer. Y eso, si quieren, algún día podemos hacer historia y les puedo dar datos con documentos y todo. Ahora, ¿qué es el universalismo? ¿Qué es el universalismo? Yo acá tengo una definición que no puede ser, pero el universalismo teológico es una doctrina religiosa que sostiene la creencia en la salvación universal. Es decir, la idea de que todas las personas eventualmente serán reconciliadas con Dios y alcanzarán la salvación independientemente de sus creencias o acciones en su vida. Yo no creo esto. Simplemente quiero aclararle, no creo esto. Tengo muchas ideas que saco de la Biblia que dan la casualidad que cuajan, o sea, armonizan con el universalismo. Pero tengo también, pero alguien puede decir, ¿ustedes son vegetarianos? No. Yo soy vegetariano. Les hago una pregunta, ¿soy hindú por eso? No. O sea, pero alguien puede decir, es vegetariano, es hindú, porque los hindú no comen carne. No, yo soy vegetariano y no soy hindú, pero me encanta. O sea, adopté lo mismo, ahora como pescado. Quiero aclarar que como pescado ahora, pero soy vegetariano y no por eso soy hindú. Pero entonces somos reduccionistas. O sea, tenemos que acabar con este diálogo superficial de hereje, de no hereje, que te tenés que salir de la iglesia, que tenés que entrar. O sea, se tiene que acabar eso, porque eso es justamente el resultado de la iglesia del adventismo de la Edad Media. O sea, del adventismo institucional, del adventismo jerarquizado, del adventismo que no es el movimiento, que justamente pisotea, en el nombre del adventismo, pisotea al verdadero adventismo. Entonces, les voy a leer también lo que dijo John Lowborough, que esto lo hemos leído mucho, cuando se fundó la iglesia adventista. Él dijo, el primer paso para la apostasía es levantar un credo, diciéndonos lo que vamos a creer. O sea, en otras palabras, decían, nunca un credo, decían los adventistas. El segundo es hacer de ese credo una prueba de compañerismo. El tercero, o sea, una prueba de discipulado. El tercero es probar a los miembros con ese credo, decir, vos sos adventista si crees en esto. Ellos decían, nunca vamos a hacer esto. Y el cuarto es denunciar como herejes a aquellos que no creen ese credo. Y quinto es comenzar la persecución contra los tales. ¿Sabes qué? Yo no me voy a ir de la iglesia adventista, porque hoy me considero más adventista que nunca, enseñando esto.
que es contrario a ese adventismo de la Edad Media que se ha formado en los últimos años, lastimosamente, y que muchos adventistas, pensando de que son adventistas, realmente no lo son. Y con esto no me estoy poniendo en un pedestal, sino que quiero decirte que te entiendo muy bien porque yo fui un adventista de la Edad Media, aunque siempre tuve el propósito, pero estaba pensando que me definía por las doctrinas, incluso hasta cuando fui pastor. Pero después, descubriendo el Evangelio, estudiando, dándome cuenta de lo que es iglesia en la Biblia, Dios me fue revelando, y no soy el único. O sea, yo estoy diciendo ahora mi testimonio, pero puedo decir otros pastores, puedo decir personas, pues la gente, cada uno de ustedes tendrá su testimonio, y simplemente yo te aliento a la persona que escribió este comentario, que no tengas miedo. Si tenemos que estudiar el universalismo, estudiémoslo sin miedo. Y si hay alguien que cree que Dios va a salvar a pesar de que no hagan todo lo que tenga que hacer, o sea, sentémonos con la persona, llamémosla, y esa persona posiblemente tenga fundamento bíblico para lo que sostiene. Entonces, fíjense, nosotros decimos, el adventismo de la Edad Media dice, nosotros tenemos la verdad. Eso nunca dijo el adventismo de movimiento. Pero el adventismo de la Edad Media dice, nosotros tenemos la verdad. Pero vayan a un evangélico, ¿y ellos qué le van a decir? Generalmente, que ellos también tienen la verdad. Bueno, sí. Y te la van a te la van a defender con la Biblia. No por eso se tienen que transformar en nuestros enemigos. Vayan a un católico y ellos van a decir también que tienen la verdad y te lo van a defender con la Biblia. Vayan a un hermano libre, vayan a un testigo de Jehová y todos te van a defender con la Biblia. Quiere decir que hay algo que falla en los seres humanos. Y hay una sola cosa que no falla. Y lo único que no falla y que no es relativo es Jesús. Y ahí pasa todo. Yo he decidido estudiar la Biblia, el adventismo me ha enseñado, el adventismo verdadero me ha llevado a descubrir que la Biblia se la interpreta a través de Jesús. Y a través de eso llego a conclusiones que posiblemente sean muy posiblemente parecidas al universalismo. Quizás algún día descubra que el universalismo sea bíblico y bueno, seré universalista, pero no es ser universalista, ni no ser, es ser bíblico. Es ser bíblico. Pero con esto no estoy diciendo, por eso yo no estoy de acuerdo. ¿Saben cuál es mi problema con el universalismo? Esa es mi lucha. Para aceptar el universalismo pareciera que hay que aceptar el tema de la inmortalidad del alma. Y por eso yo hay ciertas cosas pero del universalismo, pero yo estoy descubriendo que el amor de Dios es mucho mayor de lo que nosotros pensamos. Y que esto sí lo digo con claramente, para mí Dios no destruye. Es el pecado el que destruye, pero Dios no destruye, y eso sí lo puedo decir y lo puedo predicar y lo predico porque estoy convencido de eso. Quizás alguien me pueda demostrar lo contrario por medio de la vida de Jesús, entonces ahí cambiaría de posición a través del carácter de Dios. Entonces, y a la ley y al testimonio también, o sea, me baso en esto porque creo que a la ley y al testimonio Dios no destruye. Pero entonces, simplemente sigamos creciendo. Adventismo no es un dogma, no es una declaración de doctrina, es un propósito. Y mientras tenemos ese propósito, creemos que todos los que estamos en Cristo recibimos el Espíritu Santo. Y si creemos en el Espíritu, entonces creemos lo que Jesús dijo, que el Espíritu nos llevará a toda verdad. Por lo tanto, yo no me tengo que poner de controlador de nadie, ni me tengo que poner de decir quién tiene que ser adventista y quién no tiene que serlo. Simplemente lo importante es que estemos llenos del Espíritu y que seamos sinceros. Después todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Sabes que justo eso, mientras hablaba, me vino a la mente, fue lo que estudiamos con el primer concilio de Jerusalén? Uh-huh. Que era esta lucha de que no, tienen que circuncidarse, pero no tenemos que circuncidarnos. Y al final del día, los que pensaban que había que circuncidarse y los que no se circuncidaron, los dos seguían siendo cristianos. Exacto. O sea, no definió si eran cristianos una costumbre o una creencia. Correcto. Los dos seguían pensando diferentes maneras, pero eran igual de cristianos. El resultado daba la cosa. Entonces, ahora simplemente yo quiero decirte, cada uno tiene un mensaje que dar, de acuerdo a lo que estudia con la Biblia. Si tu mensaje está llevando personas a Cristo, ese mensaje es correcto. Pero si tu mensaje está llevando personas a una institución religiosa, ten cuidado. Posiblemente seas un adventista de la Edad Media. No es llevar gente a la creencia, como decía Elena de White, no es enseñar lo que la iglesia enseña, sino que tenemos que enseñar lo que Cristo dijo a través de la Biblia. No es lo que la iglesia enseña. Y cuando te dicen, no, porque la iglesia adventista se basa toda en la Biblia, todas las denominaciones se basan en la Biblia.
todas. O sea, que eso, ese cliché o ese versito se lo dicen todos los proselitistas o los institucionales a los miembros de su iglesia, para convencerlos de que están en la iglesia verdadera. No, es el propósito lo que nos define. Es la actitud hacia la Biblia lo que nos define. No un credo, no una declaración de doctrinas. Y eso lo digo claramente porque estoy seguro de lo que estoy diciendo. O sea, lo he estudiado y con esto no quiere decir que no me equivoque ni nada por el estilo, pero no estoy hablando de oído acá. Estoy hablando realmente lo que estudié y estudié por muchos años. No me hace tampoco eso porque puedo estudiar y no estar lleno del Espíritu. Acá pasa por sus frutos lo conoceréis y cada uno tendrá que ver si está o no está. Ahora sí, si tú ves que las personas que estás discipulando entran a una institución religiosa y son pendencieras y les están pensando quién es hereje, quién tiene la doctrina correcta, revé tu discipulado porque puede ser que tengas el discipulado de Saulo de Tarso, que quería apedrear a Esteban y necesitaba encontrarse con Cristo en el camino a Damasco. Sí, eso precisamente es lo que iba a decir, porque ¿cómo uno sabe que está en Cristo entonces? Porque si hablan de Jesús, es los frutos. El fruto. Y el fruto del amor. Si está y cuando tú comparas, está la carne, frutos y cuando hablamos de la carne, no solamente vicio y alcohol y drogas, sino también eso, hablar en espaldas de una persona, criticar, el chisme. Eso no viene de Jesús. Y cuando está Jesús, se ve el fruto y se demuestra en todas las acciones de amor. Eso es lo que realmente define a una persona que está en Jesús, es cómo se aman mutuamente. El amor es lo que define realmente quién está en Jesús y quién no. Por eso yo también estaba pensando eso, que cuando tenemos que, y lo hemos mencionado aquí muchas veces porque lo vemos en la historia de los hechos y con la vida de Jesús, cada vez que yo tengo que tocar un punto de tu persona para probar un punto mío, ya eso está dando evidencia de que estoy mal. Y por eso lo digo a esta persona con mucho respeto, ¿viste? Cuando tú tienes que tocar, mira, ¿por qué? ¿Hasta cuándo vas a ser adventista? ¿Qué? Sé honesto. Ya obviamente se siente un poco de sarcasmo también, número uno. Y número dos, ¿por qué tienes que recurrir a esa táctica personal para hacer un punto? Para mí ya eso también habla mucho de sí, o sea, están correcto. O sea, no nos podemos olvidar que es Jesús todo. Y no es Jesús en la boca. Es Jesús en mis actitudes, en mis actitudes, ¿no? Pero bueno, fue buena esta pregunta porque nos permite dialogar, nos permite seguir profundizando, y queremos siempre decirles, nosotros no creemos que tenemos toda la verdad, estamos en un camino y el diálogo, me encanta sentarme con gente porque yo sé que hay gente que se define como universalista y me gustaría sentarme con ellos. La otra vez alguien me criticaba porque una vez hice un programa que estaba sentado en la misma mesa con un universalista. Como diciendo, no te puedes sentar con un universalista. O sea, si es un universalista sincero, o sea, yo tengo que aprender y me puede enseñar algo como yo le puedo enseñar algo. En el diálogo se aprende. No es aislándonos que aprendemos, sino que es en el diálogo. Cuando no estamos seguros de lo que creemos, tenemos miedo de dialogar. Cuando estamos seguros de en dónde estamos parados, no tenemos miedo. Tenemos miedo. Muy bien. Bueno, Dios nos bendiga. Pregunta. Tenía muchas más citas, pero yo creo que fue suficiente. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Sammy, ¿querés orar para terminar? Sí. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque podemos tenerte siempre a nuestro lado y podemos confiar de que si te tenemos a ti, tenemos todo. Gracias porque tú prometiste que iba a dejar el Espíritu Santo que nos iba a guiar hacia toda verdad. Ayúdanos a confiar en eso realmente, que te busquemos a ti y que no tengamos miedo de indagar y de buscar, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Que podamos cada día más profundizar en tu palabra y tener la humildad para aceptar cuando estamos en error y poder reconocerlo y seguir creciendo, Padre. Que no nos quedemos estancados. Y que cada persona que está aquí oyendo, Señor, que puedan recibir en este momento tu bendición, que puedan sentir tu abrazo, que puedan sentir tu amor. Si alguno está pasando por alguna situación difícil, que seas tú el centro de sus vidas y que ellos puedan entender que en ti tenemos paz. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Muy bien, Dios los bendiga. Seguimos entonces en contacto a través de la programación de Forest City. Los fines de semana nos encontramos para adorar a Dios y también por las diferentes programas y canales que tenemos.
Gracias por estar, gracias por seguirnos. No se olvide, si usted no se registró en nuestro canal, regístrese, nos ayuda muchísimo. Si pone comentarios también nos ayuda muchísimo, porque eso trabaja en los algoritmos y hace que si usted comparte y cree que le hace bien este mensaje, entonces eso hace que más personas puedan llegar, o este mensaje pueda llegar a más personas. Así que Dios los bendiga, seguimos en contacto y que la gracia de Dios nos acompañe a todos.